Antes de comenzar vamos a recapitular brevemente lo que se vio en el video anterior, en donde simplemente vimos las diferentes medidas de localización, en donde destacamos la mediana y los percentiles, y dentro de las medidas de variabilidad destacamos la varianza y la desviación estándar, recordando que dichas medidas fueron calculadas con datos no agrupados. Dicho esto, comencemos. Estadística descriptiva. Medidas numéricas con datos agrupados. Como ya les había dicho, antes de entrar a las medidas, lo primero que hay que hacer es nuestra tabla de frecuencias. Para nuestra tabla de frecuencias, nuestros datos tienen que estar ordenados. Segundo, debemos calcular en cuántas clases se van a agrupar nuestros datos, para lo cual aplicamos la raíz cuadrada del número de datos, es decir, la raíz cuadrada del tamaño de muestra, en este caso es 10, nos sale que es igual a 3.16. Y al obtener cualquier decimal, lo elevamos a su inmediato superior, que es 4. También calculamos el rango. El rango no era más que la diferencia entre el número superior y el número inferior, y nos sale que es igual a 27. Y por último, nuestra longitud de clase, que es igual al rango dividido por el número de clases. 27 sobre 4 es igual a 6.75. La tabla de frecuencias va a tener 7 columnas, pero los únicos datos que vamos a necesitar para calcular nuestras medidas son clases o intervalos, puntos medios, frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Si bien es cierto la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada y el porcentaje no lo hemos de utilizar para calcular las medidas, sí lo hemos de utilizar para temas posteriores. Y también hay que tomar en cuenta que nuestra tabla va a tener 4 filas, porque en nuestros cálculos nos salió que nuestros datos se van a agrupar en 4 clases. Y el dato que también hay que tener en la mano es nuestra longitud de clase, que era 6.75. Pasemos a calcular los datos de nuestra primera columna, que son clases o intervalos. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante la suma del dato menor más la longitud de clase. Para el primer intervalo tenemos nuestro dato menor es el 12. Y nuestra longitud de clase es 6.75. La suma de estos dos nos da 18.75. Para la segunda clase, este valor le sumamos la longitud de clase y nos sale 25.5. Y así lo hacemos en lo sucesivo. Para la tercera, ese mismo valor le sumamos 6.75 y nos sale 32.25. Y para la última clase, ese mismo valor 32.25 le sumamos la longitud de clase y nos sale 39. Este valor siempre tiene que ser igual al dato mayor de nuestros datos. Es decir, siempre debe empezar con el dato menor y concluir con el dato mayor. Ahora, estos corchetes simplemente nos indican que la primera clase empieza desde el 12 y en 18.75 empieza una nueva clase o intervalo. Es simplemente nomenclatura. Ahora los puntos medios. ¿Cómo calculamos los puntos medios? Lo calculamos mediante una fracción, cuyo numerador es la suma del límite inferior más el límite superior de la clase y cuyo denominador es el 2. Por ejemplo, el punto medio de la primera clase. Límite inferior es el 12, límite superior es el 18.75, es decir, los valores que están en los extremos. La longitud de clase aquí no tiene nada que ver, entonces la suma de 12 más 18.75, todo eso sobre 2 nos da un total de 15.375. Para la segunda clase, el límite inferior 18.75 más el límite superior que es 25.5, todo esto sobre 2 nos da un total de 22.125 y así hacemos para lo demás. Para la frecuencia absoluta simplemente contamos los datos que tenemos entre el límite inferior y el límite superior de la clase, es decir, desde el 12, desde aquí hasta el 18.75, que no lo tenemos, pero sabemos que está entre el 16 y el 19. Entonces sería hasta aquí. Ahora contamos cuántos datos vemos. Vemos 1, 2, 3, 4 datos. Vamos con el siguiente. 18.75 al 25.5. Desde aquí mismo hasta el 25.5, que estaría entre 25 y 31. Contamos cuántos datos vemos. 1, 2, 3, 4. Ahora del 25.5 al 32.25, que sería aquí, y el 32.25 sería aquí, estaría en el 31 y el 39. Y contamos cuántos datos vemos, simplemente 1. Y por último del 32.25 desde aquí mismo hasta el 39, que sería aquí, y contamos cuántos datos vemos solo un dato. Ahora la suma de estos datos tiene que ser igual al número de datos que tenemos aquí.
En este caso tenemos el número de datos que tenemos aquí es 10, por lo que la suma tiene que dar 10 y sí, la suma nos da 10, por lo que estaría correcto. La frecuencia relativa no es más que dividir la frecuencia absoluta sobre el número de datos. Para este ejemplo, nuestro número de datos es 10, por lo cual 4 dividido para 10 es 0.4, y así hacemos para todos. 4 para 10, 0.4, 1 para 10, 0.1, y así hacemos para todas las frecuencias absolutas. Dividimos para 10 y nos sale nuestra frecuencia relativa. Ahora, la suma de esto tiene que salir 1. Nuevamente, la suma de todo esto sí nos sale 1. Ahora, como estamos trabajando en estadística, se acepta que la suma salga 0,99 o hasta 1,01. Es aceptable. Para la frecuencia absoluta acumulada partimos desde el primer valor de la frecuencia absoluta, que es el 4. Ahora, ese 4 le sumamos el siguiente valor de nuestra frecuencia absoluta, que es el 4 igual, 4 más 4, 8. Y a este 8 le sumamos nuevamente la frecuencia absoluta, que es el 1, 8 más 1, 9. Y a este el valor de nuestra frecuencia absoluta, que nuevamente es el 1, 9 más 1, 10. Y así hacemos para las demás clases que tengamos. Para la frecuencia relativa acumulada hacemos exactamente igual a lo que hicimos en la frecuencia absoluta acumulada, pero en función a nuestra frecuencia relativa. Es decir, empezamos con el primer valor, que es 0.4, y vamos sumando el siguiente valor. 0.4 más 0.4 es 0.8, 0.8 más 0.1 es 0.9, y 0.9 más 0.1 es igual a 1. Y el último valor siempre tiene que ser 1. Es igual de lo que dijimos, que la suma de nuestra frecuencia relativa tiene que ser a 1. Pero si queremos calcular nuestra frecuencia relativa acumulada en función de nuestra frecuencia absoluta acumulada, simplemente dividimos los datos correspondientes para el tamaño de muestra. Es decir, 4 dividido para 10 es 0.4, 8 dividido para 10 0.8, y 9 dividido para 10 0.9, y 10 dividido para 10 a 1. Siempre el último valor nos tiene que salir 1. Y para el porcentaje simplemente multiplicamos la frecuencia relativa por 100. 0.4 por 100, 40. 0.4 por 100, 40. 0.1 por 100, 10. Y 0.1 por 100, 10. Y además está decir que la suma de todo esto nos tiene que salir igual al 100%. Obtenido ya todos los datos de nuestra tabla de frecuencias, ahora sí pasemos a calcular nuestras medidas numéricas. Por lo cual la primera medida numérica que empezaremos viendo ya en el próximo video es la media.